A ver, señor Jacome, ¿qué vimos la clase pasada, por favor? ¿Me indica? Según el señor Jacome, no hemos visto nada. A ver, ¿Qué se señor pasa ahí? Cárdenas. Nos mandó a consultar sobre qué eran los electrolitos, dice. Sí, pero eso es en hora de texto. La clase pasada le estoy diciendo. Sobre los ácidos y las bases, dice. A ver, señor Mora, algo quería decirme. En la clase pasada ya mucho nos había estado ayudando a hacer unos talleres. Ya, muy bien. Pero anteriormente vimos sobre las teorías, ¿no es cierto? ¿Ya? Si se acuerdan de las diferentes teorías de Lewis, de Brewster-Lowley, ¿no es cierto? Todo eso vimos. Y la teoría de Arrhenius, si se acuerdan. Señorita Cáceres. ¿Vimos o no vimos eso, señorita? Sí, vimos eso. Bueno, ahora vamos a empezar con una nueva clase, ¿no? Esta clase es un poquito compleja. Necesitamos saber un tema que recién está en la cuarta unidad, ¿sí? Entonces vamos a hacer solamente un análisis de este tema, ¿no? Porque aquí implica algunas fórmulas como el constante de disociación iónica del potasio. Bueno, en fin, sí, pero vamos a hacer solamente un análisis de esta parte hasta cuando comencemos, como les decía, el tema principal que está en la unidad 4, ¿no? A ver, señor Mora, me ayuda leyendo la página número 54. Ácidos de base según Bronsted-Lowry. Los sistemas conjugados coexisten en condiciones de equilibrio iónico, es decir, mientras más moléculas se den protones, otras captan los protones de tal manera que siempre se mantiene la concentración de todas las unidades que forman parte del sistema. La teoría de Bronsted-Lowry además explica una sustancia dadora de protones, ácido. Obliga a la sustancia receptora a actuar como una base aceptor de No, protones. no, señor, la página número 54. La 54 es la teoría ácido base de Lewis. Perdón, es la página, yo no, yo me estoy equivocando, perdón, la 56. Sí, química de disoluciones y sistemas dispersos. Ya, esa es, Molar- gracias. Molaridad y grado de disociación. Hasta ahora hemos aprendido a calcular la molaridad de soluciones en donde se tomaba en cuenta las moléculas como una unidad. Sin embargo, en el proceso de disolución de ácidos y bases, las moléculas se disocian en iones. Los ácidos y las bases fuertes se disocian totalmente. Su grado de disociación es igual a 1. En los ácidos y bases débiles puede llegar a tener valores muy pequeños. En estos casos, la solución o el sistema dispersos alcanza lo que se denomina equilibrio iónico. Es aquí donde las moléculas que se disocian o hacen la velocidad en la que los iones se juntan para armar la molécula nuevamente de tal manera que la concentración tanto de las moléculas no disociadas como de los iones formados no cambia. La ecuación de este proceso de disociación se plantea con una fecha de doble sentido, donde se debe entender que el proceso transcurre para ambos lados simultáneamente. Hasta ahí nomás, gracias. Bueno, antes de pasar con este tema, ¿me podría decir, señor Ruales, qué era un electrolito? Y es la energía que está en nuestro cuerpo, que se me dice un ratito. A ver, señor Pinto, ¿qué es un electrolito? De la consulta.
Apague, por favor, su micrófono, señor Rales. Muy amable, gracias. Sustancia que se descompone en iones cuando se disuelve en agua o líquidos del cuerpo. Algunos de los ejemplos de iones son el sodio, el potasio, el calcio, el cloruro y el fosfato. Bueno. A ver, señor Mora, la consulta del electrolito. ¿Qué es para usted el electrolito? Yo le doy un cuaderno, pero no lo tenía a la mano. Listen, puedo decir yo. Bueno, a ver, señor Vales. Son minerales presentes en la sangre y otros líquidos corporales que llevan una carga eléctrica. Bueno, lo último, porque lo que usted ha consultado es biológicamente, ¿no? Tenía que consultar químicamente. Solamente la última partecita es lo que relacionado con química. Bueno, a ver, señor Vizcarra. Dice, es el electrolito, yo investigué que es una sustancia o cuerpo que se descompone en la electrólisis. Bueno, ¿por qué les pregunto esta situación? Dice, disculpe que le interrumpa otra vez. Listen, dice Tatiana si le puede dejar entrar. Es que ella tiene la justificación de la hermanita y dice que se ha levantado, Listen, y no se puede conectar temprano. No, ahí tiene que llamar al tutor y que, por favor, no me interrumpa por esas situaciones, ¿no? Ya, Él ya Listen, sabe lo que tiene que hacer, tiene que llamar al tutor y el tutor justifica. ya, Listen, disculpe. Bueno, entonces les decía, básicamente, ¿por qué les decía de esto de los electrolitos, no? Los electrolitos son conductores de electricidad, ¿sí? Al conducir la electricidad, básicamente no todas las sustancias pueden tener esta propiedad, ¿sí? De conducción de electricidad. Por eso les mandé a consultar los ácidos que tienen, ¿no es cierto? Esta función, ¿sí? Porque no todos los ácidos pueden conducir la electricidad, al igual las bases, ¿no? ¿Sí? ¿Y en dónde se produce este tipo de conducción? Es una solución acuosa. ¿Cuál es la solución acuosa? Es el agua. Vean, un ejemplo tácito de esto tenemos las baterías de los carros. ¿Sí? En las baterías de los carros tenemos la cajita, ¿no es cierto? En el interior de la batería tenemos placas de plomo. ¿Sí? Y estas placas de plomo tenemos lo que se llama agua. ¿Sí? Pero no cualquier agua, ¿no? Ahí se le coloca agua destilada o agua con ácido. Vean, ¿qué le sirve para conducir la electricidad? ¿Sí? ¿Por qué creen que el agua de la llave, o mejor dicho, les pongo la pregunta, ¿yo puedo colocar agua de la llave en la batería? No, no es cierto. ¿Por qué? Vean, agua destilada es agua y agua de la llave es agua, ¿no? Vean, la agua destilada básicamente es agua pura, ¿sí? En cambio, el agua de la llave tiene, ¿no es cierto? Como por ejemplo el cloro, es clorada el agua, ¿sí? Entonces el cloro no es buen conductor de la electricidad, ¿sí? Aunque a veces si usted está mojado y topa un alambre de luz, obviamente que sí le pasa electricidad, ¿no? Sí, sí le pasa, pero es por otras cosas. Entonces vean, necesitan condiciones ciertas sustancias para ser buenos conductores de electricidad, ¿sí? Solamente como un puntito en esta situación. En otro punto, o en otra cosa, hablando ya específicamente de esto de los sistemas dispersos, ¿sí? Tenemos aquí que ver algo fundamental, ¿sí? ¿Qué es lo fundamental? Esto, que es el equilibrio químico, iónico, mejor dicho, ¿sí? Esta es la base para esto, ¿no es cierto? El equilibrio iónico que debe tener las sustancias, los ácidos, las bases y las sales, ¿no? No les mandé a consultar las sales porque todavía este grupo no vemos, ¿no? Eso vamos a ver posteriormente, ¿sí? Pero los ácidos y las bases ya vimos, ¿no? Que hay un sinnúmero de bases. ¿Y qué es ese equilibrio iónico? A un grupo de sustancias llamadas electrolitos, ¿sí? Por eso les preguntaba qué eran los electrolitos, que se caracterizan porque al disolverse en agua se disocian en iones.
lo que permite que sean conductores de la electricidad. Estas sustancias se dividen en dos. Los iones. A ver, ¿qué característica tienen, señoras y señoritas estudiantes? ¿Quién me puede decir? A ver. A ¿Qué veces es? los iones pueden disociarse en agua. Claro, eso ya, pero ¿qué característica tiene? ¿Qué carga tienen los iones? Sí les ha de haber dicho el compañero el año pasado. Carga eléctrica. Obvio que tienen carga eléctrica, pero ¿qué carga eléctrica? Carga positiva. No, no tienen carga positiva. Los iones siempre se cargan con carga negativa, ¿sí? Son cargados eléctricamente en negativo. Por eso son electronegativos, ¿sí? No sé si se acuerdan cuando se hablaba de la disociación ácido-base, cuando se disociaban los, digamos, digamos, ACHF, que es la disociación, es la separación, ¿no es cierto? En el un caso el hidrógeno se cargaba positivamente y en el otro caso se cargaba negativamente, ¿no? ¿Sí? No sé si se acuerdan que eso ya vimos. Y el otro año han de haber visto los enlaces. Hay tres tipos de enlaces, el enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico, ¿sí? En el enlace iónico, ahí forma iones, ¿no? ¿Sí? Al formar iones, mejor dicho, en enlace iónico es la unión entre un no metal más un metal. Mejor, un metal y un no metal. En enlace covalente es la unión de dos metales, de dos no metales, perdón. Y en enlace metálico es la unión de metales, ¿sí? El enlace iónico, como les decía, metal más no metal, en el momento que se separan, ¿no es cierto? En este caso, se forma el ion con carga eléctrica negativa. Por eso les decía, y hablábamos de un ejemplo claro de este, del ion OH, que siempre se va a cargar negativamente, ¿no? ¿Sí? Entonces vean, entonces los que tengan carga, ¿no es cierto? En este equilibrio iónico van a ser buenos conductores de la electricidad. Dentro de este grupo, ¿no es cierto? Tenemos los electrolitos fuertes y los electrolitos débiles, ¿no? Todos estos básicamente se disocian en agua, ¿no? Ese es el medio acuoso que es el agua. Ahí tenemos el ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, ácido nítrico, hidróxido de sodio e hidróxido de potasio, entre otros, ¿no? Como por ejemplo de electrolitos fuertes. Y los débiles básicamente no son, no se, se diluyen fácilmente en agua, ¿no? Por eso no son buenos conductores del calor y la electricidad. Bueno, aquí tenemos otra, vean como les decía, aquí se utilizan unas fórmulas, ¿no? Señor Burgos, ayúdeme leyendo la parte de arriba, por favor. Constante de equilibrio es el valor de la constante de equilibrio depende de la temperatura del sistema. ¿Para qué? Sea posible una reacción química, es necesaria la presencia de dos compuestos químicos reaccionantes. En esta ecuación de potasio es la constante de equilibrio para la reacción a una temperatura dada. Hasta ahí De nomás, muy esta amable. manera, Para que me entiendan esta partecita, ¿no? Ustedes saben que en una reacción química tenemos dos partes, los reactantes y el producto, ¿sí? Los reactantes, ¿no es cierto? Son los elementos que reaccionan para dar otro compuesto, ¿sí? O formar una molécula. Por eso está aquí A más BB. Tenemos el signo flecha. Nos va a dar un producto diferente, ¿sí? Pero ¿qué nos quiere indicar aquí? A ver, ¿qué me puede decir? ¿Qué nos indica este signo flecha? A ver, ¿qué nos dirá esto?
Que que se se puede transformar intercambian. en una cosa y puede volver a su mismo estado. Bueno, exactamente, ¿no es cierto? Que se puede reaccionar de esta manera, ¿no es cierto? Pero por acción de otro factor, ¿sí? Puede volver nuevamente a su estado original, ¿sí? A ver, señor Burgos, déme leyendo este cuadrito que le dejé al final. De esta manera, el valor de la constante de equilibrio a una cierta temperatura nos sirve para predecir el sentido en el que se favorece una reacción, así hacia los reactivos o hacia los productos, por tratarse de una reacción reversible. Ya, entonces, ¿qué quiere decir, no es cierto? Que esto, ¿no es cierto? Esta reacción puede ser reversible, ¿ya? Que podemos originar del producto los compuestos iniciales, ¿sí? Podemos separar, ¿sí? Entonces, este constante, este equilibrio que debe haber tanto en en los reactantes como el producto, ¿no es cierto? Nos permite a que las distintas reacciones sean reversibles, porque no todas las reacciones son reversibles, ¿no? No todas las reacciones son reversibles, ¿sí? Solamente un grupo de estas pueden volver a su estado original, ¿sí? Vean, el agua salada. Se puede hacer agua dulce, ¿no? Se puede separar sus componentes. Pero ¿cuál es el problema de esto? Es que este proceso es bastante caro, ¿sí? Por eso no se hace del agua del mar agua salada, agua dulce, perdón, ¿sí? A ver, señor Burgos mismo. Deme leyendo, por favor, la siguiente página. Constante de equilibrio iónico o constante de disociación iónica. Cuando los componentes de las soluciones de ácidos y bases débiles han alcanzado el equilibrio iónico, establecen una relación entre sus concentraciones. A esta relación se la denomina constante de equilibrio iónico o constante de disociación iónica. Corresponde al cociente que se obtiene al dividir la concentración molar de los iones productos para la concentración molar de las sustancias no disociada, reactivo. La ecuación para determinar el valor de la constante es K es igual a B elevado a la B, C elevado a la C sobre A elevado a la A. Al plantear la expresión de la constante de disociación, no se toma en cuenta la concentración del agua, porque se la considera como un líquido puro, cuyo valor de concentración se asume como 1. El valor de la constante de disociación describe la fortaleza del ácido o la base. Si su valor es elevado, el ácido o la base son fuertes. Si su valor es bajo, corresponde a un ácido o base débil. Listen, su micrófono está apagado. Bueno, gracias. Tenemos esta constante de disociación, ¿no? Como les decía, tenemos electrolitos débiles y también tenemos electrolitos fuertes, ¿sí? Vean, como decía aquí, son compuestos que se caracterizan por ser buenos conductores de la corriente eléctrica, ya que están completamente ionizados en solución acuosa. Forman parte de estos los ácidos fuertes, bases fuertes y las sales. Vean, entonces aquí tenemos una fórmula, ¿no es cierto? Del ácido clorhídrico. Hacemos la disociación en agua, ¿no es cierto? Nos da el oxígeno más el cloro. Pero vean, aquí ¿qué pasa? El cloro se carga negativamente, ¿no? ¿Sí? Vean, aquí en esta molécula de agua, ¿no es cierto? Recibe un hidrógeno, ¿sí? Y forma esta molécula de oxígeno, que es H3O, ¿sí? Como recibe esta molécula de hidrógeno, ¿no es cierto? En este caso recibe protones, por eso tiene la carga positiva. Aquí el cloro, en cambio, se hace negativo, porque tiene
menor cantidad de protones. En los ácidos débiles, ¿sí? Asimismo, todo este proceso, mucho ojo, ¿no? Es con presencia también de electricidad, ¿no? Como decía por ahí un compañero, este proceso de la electrólisis o la electrolisis, ¿no? Sí, mucho ojo. Por eso dice, débiles, son los que se disocian solo parcialmente, razón por la cual son poco conductores de la corriente eléctrica, ¿no? Sí. Entonces aquí tenemos el ácido carboxílico, sí, que así mismo lo hace reaccionar en agua, pero solamente se disocia parcialmente, sí, formando esta molécula de oxígeno. Y en la constante de equilibrio, ¿ven? Aquí tenemos esta fórmula, ¿no? Que se llama la ley de las masas, ¿sí? En esta ley de las masas, ¿no es cierto? Eh, las sustancias permanecen constantes, ¿sí? No cambian, sino que simplemente a lo largo del tiempo tienen las mismas características. Ven, aquí tenemos un pequeño organizador gráfico, ¿no? De equilibrio iónico, ¿sí? Los que quieren pueden tomar una captura de pantalla, ya tienen el organizador gráfico de la materia, de esta parte. ¿Ven? A ver, señor Burgos, ayúdeme con esta lectura donde yo estoy indicando, por favor. Equilibrio iónico. Estudia aquella condición que presentan ciertos sistemas en los cuales una sustancia en solución acuosa se disocia parcialmente. Ya saben que la disociación es la separación, ¿no? Parcial de estos. A ver, señor Llanos, la siguiente, por favor. Debe ser un compuesto adicional normalmente, totalmente atómicos y parcialmente disociados, no disociados electrolitos y no electrolitos. Bueno, señorita Cáceres. Teoría de Arrhenius, un electrolito, sustancia que en solución acuosa, disociada en sus iones y es es que se corta, dice. Cosa es cuando es conductor de electricidad, ácidos o bases sales. ¿Ya? A ver, señor Pinto. Ionización, proceso de disolución de una sustancia en sus iones, por ciento A igual a cantidad ionizada, concentración inicial por 10. Ya, muy amable, gracias. A ver, señorita Altamirano. Los electrolitos fuertes son, se corta, dicen. O sea, no está toda la imagen. Bueno, Son, sigamos. no sé qué dice la cuyo Bueno, es una fórmula, ¿no? porcentaje Pero bueno, es igual a 100 y se representa. ya, muy bien. Entonces les decía, el equilibrio iónico, vean, tiene que ver con todo, ¿no? Con sustancias, básicamente con sustancias o soluciones que se disocian parcialmente, ¿no? La disociación, ustedes saben, es la separación básica entre dos sustancias o los elementos que forman una sustancia, ¿sí? Está relacionada con los ácidos, las bases y las sales, ¿no? La disociación de ácidos y bases ya lo vimos, ¿sí? En la cual, ¿no es cierto? Un elemento se carga positivamente y el otro elemento, en cambio, se carga negativamente. Y en ese momento forma iones, ¿sí? Al formar iones, estos iones tienen carga negativa, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿No? Bueno, ahí vamos a